Muy buenas tardes. Una semana más al ciclo de conferencias Alumni Universidad de Navarra para Latinoamérica. Bienvenidos en concreto a esta tercera sesión y a todos los asistentes que en concreto sois de 17 países distintos. Tengo que citaroslos, los haré rápidamente. Bienvenidos a todos los que os habéis conectado desde República Dominicana, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Luxemburgo, Venezuela, España, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. Muy buenas tardes a todos. Y como en las sesiones anteriores tengo el placer de presentaros a nuestro ponente de hoy, tengo que confesaros que me hace especial ilusión, entre otras cosas porque fue mi profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, de la que es doctor y en la que sigue impartiendo clases, en concreto en las asignaturas de Comunicación Multimedia y Narrativa Transmedia, también en un curso de posgrado sobre estrategia digital. Integra el consejo del Center for Internet Studies and Digital Life y, además de profesor, es conferenciante y escritor. Como conferenciante, puedo apuntaros el dato de que ha impartido sesiones y cursos en 26 países distintos y como escritor, pues algunos de sus títulos son Los medios después de Internet o Mundo Twitter, o bien 80 claves sobre el futuro del periodismo y otro libro, La revolución de los blogs. En su blog cuaderno.com y en su cuenta de Twitter jlori son una referencia para todos los que queremos saber la última noticia sobre redes y medios. Y es que, en definitiva, hablar de José Luis Orihuela, hablar de jlori, es hablar de quién conoce mejor cuál es el impacto o cuál está siendo el impacto desde que la innovación tecnológica, desde que la revolución tecnológica se ha producido, pues cuál es el impacto que ha ejercido tanto en los medios como en los modos de comunicación. Y si hasta ahora, en este ciclo, estamos pudiendo conocer cuáles han sido las claves, cuáles son las claves del mundo post-COVID, tras la pandemia, desde un punto de vista económico y científico, hoy tenemos la oportunidad de saber cuáles han sido los impactos de la pandemia en la comunicación. Y para ello, como os decía, le doy la palabra a nuestro profesor, doctor Orihuela. Un gusto, muchísimas gracias y gracias por atendernos. Un cordial saludo, Sergi, y a todos los que nos están siguiendo desde ese repertorio tan amplio de países. Estaba repasando hace un momento la lista de inscritos y realmente hay personajes históricos de la vida de la Facultad de Comunicación. De modo que me hace muchísima ilusión formar parte esta noche de este evento, al que le auguro un largo recorrido, porque me parece que reforzar vínculos, tender puentes con América Latina, siempre ha sido clave para la Universidad de Navarra y especialmente para nuestra Facultad de Comunicación. Bueno, hablar sobre la comunicación después del COVID, después de la pandemia, el mundo post-pandemia, pues es un reto muy grande porque estamos en mitad de esta tormenta. Y lo que tenemos que decir en primer lugar cuando hablamos de comunicación y de pandemia es algo que la propia Organización Mundial de la Salud advirtió en septiembre del año pasado. El concepto de infodemia. La Organización Mundial de la Salud advierte acerca de una pandemia paralela a la pandemia sanitaria, que es la que tiene que ver con la información incorrecta, la información falsa, la información manipulada, que empezó a circular acerca del coronavirus desde prácticamente el comienzo de la crisis. Allí la OMS reconoce que es la primera pandemia de la historia en la que se emplean a gran escala tecnologías de la comunicación y específicamente redes sociales, por una parte para ayudar a las personas a mantenerse seguras,
a recibir información oficial, indicaciones acerca de las restricciones en sus países y ciudades de residencia. Pero al mismo tiempo, decía la OMS, las mismas redes, las mismas tecnologías están contribuyendo a ampliar eso que han llamado la infodemia, la circulación de información falsa, no verificada o abiertamente manipuladora, intentos deliberados para influir en la opinión pública, a veces con una intención pues bastante oscura, porque estamos hablando de temas que tienen que ver con la salud y con la vida de las personas. Con lo cual, el primer efecto de la pandemia en el ámbito de la comunicación, el primer efecto global, ha sido desgraciadamente la circulación de información falsa. Bien, como sabéis, la información falsa circula, entre otras muchas razones, porque muchas veces lo que hacemos es darle crédito, por inverosímil que resulte, a aquella información que tienda a reforzar nuestros puntos de vista. Esta tira cómica en la que la hija advierte a su padre que está viendo una noticia falsa y el padre le responde: ¿cómo va a ser falsa si es justo lo que yo pienso? Pues manifiesta claramente este fenómeno. A veces cuando hablamos de la información falsa o de la infodemia tendemos a pensar en otros, que son los que hacen circular la información, pero hay que recordar siempre que nosotros somos la gente, nosotros somos los que a través de los grupos familiares de WhatsApp o a través de nuestras cuentas en redes sociales hacemos circular muchas veces información sin haberla verificado, sencillamente porque refuerza nuestros puntos de vista, refuerza nuestros prejuicios, nos hace sentir más seguros o nos permite compartir nuestros temores. La autodefensa frente a la circulación de información falsa comienza por revisar nuestra propia conducta y en los grupos que tenemos más cerca, que son precisamente los grupos familiares. Bueno, la respuesta, y esta sería la segunda gran tendencia a analizar en el ámbito de la comunicación después de la pandemia, la respuesta desde el ámbito de la comunicación y específicamente desde el ámbito periodístico ha sido el auge que han tenido las organizaciones nacionales e internacionales de verificación de información, los organismos de fact-checking, de verificación tanto de datos como de verificación del discurso público que formulan los políticos en programas de televisión o en declaraciones a la prensa. Aquí recojo tres de las organizaciones internacionales que a su vez se dedican a verificar a los verificadores: International Fact-Checking Network, del Pointer, The Trust Project y NewsWord. En los distintos países de América Latina han proliferado iniciativas nacionales para la comprobación del discurso público, como Chequeado en Argentina, Colombia Check en Colombia, Cocuyo Chequea en Venezuela, Ojo Biónico en Perú, y en cada uno de nuestros países en América Latina han prosperado iniciativas de este tipo que han tenido también un punto de anclaje común en una iniciativa apoyada por Google, una de las muchas iniciativas apoyadas por Google News, de suministrar apoyo económico e infraestructura técnica para ayudar a los medios de comunicación a gestionar su proyección en los nuevos entornos digitales. Digo que una de esas iniciativas ha sido precisamente esta, que permite que 21 organizaciones de comprobación de datos de 15 países se junten para verificar la información que circula acerca del coronavirus. En esa dirección, chequeado.com/LATAM coronavirus, van a encontrar un portal en el que
está en tiempo real verificándose la información que circula en cada país acerca del coronavirus para ayudar no solamente a los usuarios de la red, sino a los propios periodistas inicialmente a detectar con velocidad la información envenenada que circula por las redes. Entonces digo que una buena noticia ha sido el auge de estas terceras partes dentro del ecosistema de la información, que son los organismos de verificación, que están integrados, que están compuestos fundamentalmente por periodistas. Es una actividad periodística fuera o paralela a la actividad que realizamos en los medios de comunicación. Y no solamente que ha habido esas iniciativas nacionales, sino confluencia de esas iniciativas en estructuras comunes como esta que estoy mostrando de LATAM Chequea. Bien, un tercer impacto, y me parece muy positivo, es que prácticamente en todo el mundo han aumentado las suscripciones de pago a servicios de información. Los usuarios de la red, ante esa eclosión de la infodemia, han redescubierto el valor de la información de calidad y la necesidad de pagar por esa información de calidad, porque el trabajo de los periodistas, su esfuerzo de comprobación y el valor que tienen las marcas periodísticas, pues tiene que tener lógicamente un precio, y el aumento de las suscripciones en prácticamente todos los medios de comunicación de pago del mundo ha sido especialmente notable después de la pandemia. Los medios de comunicación digitales se encontraron en una situación paradójica. Por una parte, un incremento formidable del tráfico hacia las páginas web, de la gente ávida de información acerca de la pandemia del coronavirus. Por otra parte, la dispersión de la inversión publicitaria, que es un fenómeno que se estaba produciendo hace bastante tiempo. Pero afortunadamente aquellos medios que estaban trabajando ya sus muros más o menos permeables de pago, encontraron aquí una puerta de entrada bastante interesante de usuarios que volvieron a comprometerse con la información de calidad. Hace pocos días, por ejemplo, en el caso de España, el país informó que había superado la barrera de 100.000 suscriptores exclusivamente a la edición digital, que llega a 145.000 suscriptores si se suman los suscriptores a la edición impresa. Bueno, estos son buenas noticias, que los medios de comunicación vuelvan a conectar con sus lectores bajo un parámetro, digamos así, económico, y dejen de regalar la información a través de las redes sociales. Bien, hay un informe interesante de Pepe Cerezo, el impacto de la pandemia en la prensa, que también lo recomiendo para la monitorización de las tendencias de las que estamos hablando. En ese informe, entre sus conclusiones, se habla específicamente de cómo la pandemia, respecto a los medios de comunicación, como ocurrió con muchos otros sectores de actividad, con muchas otras empresas, fue un acelerador de esos procesos de transformación digital. No hubo más remedio que transformarse digitalmente, y aquellos que estaban dudando entre el papel y el digital, o entre las versiones, digamos así, analógicas y las versiones digitales, tuvieron que priorizar definitivamente las ediciones digitales ante el aluvión de demanda de los usuarios por información. A su vez, los medios de comunicación tuvieron que flexibilizar sus estructuras. Muchas veces habíamos predicado aquello de las redacciones distribuidas, de las redacciones en línea, y precisamente el confinamiento hizo que no solamente los medios, por supuesto, sino que muchas otras empresas tuvieran que trabajar con sus empleados distribuidos
en sus casas o en distintos tipos de locales. Con lo cual, la contribución de la pandemia a la flexibilización de las estructuras de trabajo de los medios de comunicación ha sido también un elemento importante. Bueno, como decía antes, ese impacto formidable en tráfico no tuvo un equivalente en inversión publicitaria y afortunadamente los medios encontraron en los sistemas de suscripción un modo de diversificar sus modelos de negocio distinto del ingreso por publicidad basado en clics. Bueno, no solamente en relación al valor de la información ha tenido que ver la pandemia, sino ya de manera un poquito más general. Yo creo que somos todos perfectamente conscientes por nuestra propia experiencia personal cómo la pandemia y específicamente los meses de confinamiento cambiaron nuestras pautas de consumo de, podríamos decir, contenidos culturales, ya no solamente noticias e información. Fueron meses que coincidieron en América Latina con y en España también, por cierto, con el lanzamiento de la oferta de streaming de Disney y rápidamente las suscripciones se incrementaron de forma muy notable, igual que ocurrió en todos nuestros países con el caso de Netflix. El incremento durante la pandemia de suscriptores en el servicio de Netflix ha sido realmente espectacular y también ha ocurrido en el mundo de la música. Spotify, como lo dice esta infografía de Statista, sigue conquistando al mundo y se ha convertido en una plataforma ya, como sabéis, no solamente de música, sino también en una magnífica plataforma para seguir nuestros podcasts favoritos. Un cambio en consecuencia en el consumo de productos culturales, no solamente de información, el despertar de los servicios de suscripción en muchos ámbitos distintos al estrictamente periodístico, son buenas noticias para la salud de las empresas de comunicación. Bueno, hay algunos formatos, dos de los que voy a hablar ahora, que estaban teniendo un crecimiento importante ya antes de la pandemia, y la pandemia y el confinamiento les brindaron un espaldarazo muy importante. Uno de esos formatos es el podcasting. El podcasting es un fenómeno cada vez más interesante, cada vez menos periférico y cada vez más dominante en todos nuestros mercados y también en los principales mercados de América Latina. Aquí les comparto, por ejemplo, un ranking de los principales podcasts de América Latina. Entre los 20 primeros están entre 53.000 y 671.000 descargas semanales de promedio, con lo cual estamos hablando ya de un fenómeno que, como decía, dejó de ser para iniciados, dejó de ser periférico y se ha convertido en un fenómeno que podemos calificar perfectamente de mainstream. Entonces, atención a los podcasts, no solamente para seleccionar y escuchar podcasts de calidad de los ámbitos de especialidad en los que cada uno de vosotros esté más interesado, sino también para pensar en podcasts como una alternativa de comunicación. Antes teníamos los blogs como plataforma dominante para generar nuestra presencia y aportar contenidos de valor a la red, y ahora esta herramienta se está haciendo cada vez más presente. Y por supuesto la universidad no podía dejar de participar en esta tendencia importantísima. Y hemos tenido una iniciativa, o estamos teniendo una iniciativa que se llama HOPE, preguntas con respuesta durante la pandemia,
que es una primera serie de podcast producidos por la universidad, que los podéis encontrar en la dirección unab.edu/podcast. Nos hemos sumado a esta tendencia global de apostar por los nuevos formatos de audio más personalizados, configurables y que permiten a los usuarios definir los momentos y los tiempos de escucha. El otro formato que ha tenido un impulso muy importante desde los primeros días de la pandemia fueron las newsletters. Como ustedes recordarán, muchos medios de comunicación que ya tenían establecidos sus muros de pago, decidieron flexibilizar esos muros para ofrecer en abierto, para ofrecer de manera gratuita la información referida al coronavirus. Y una de las alternativas para canalizar ese acceso consistió en un registro gratuito, pero sí había evidentemente que suministrar los datos del usuario y su correo electrónico, que después permitía o dejaba la puerta abierta para que los propios usuarios avanzaran a un modelo de suscripción. Pero las newsletters fueron una de las primeras reconversiones de los medios de comunicación para dar respuesta a ese interés creciente de las audiencias por este tipo de contenidos. Las newsletters se convirtieron rápidamente en uno de los contenidos más interesantes, más novedosos, más innovadores de medios de comunicación tradicionales, que tienen un repertorio, como en su momento ocurrió también con los blogs, un repertorio amplísimo de newsletters, por supuesto temáticas enfocadas a distintos puntos y zonas calientes de la actualidad, en las que evidentemente, como acabo de comentar, siempre ha habido una o más de una, incluso referidas específicamente al coronavirus. Aquí muestro la página correspondiente a las newsletters de La Nación de Buenos Aires y el Comercio de Lima, y como vemos, efectivamente, aquellas correspondientes temáticamente al coronavirus están presentes en la oferta de los dos medios. Una de las que en España ha tenido un éxito sorprendente no pertenece a un medio de comunicación o a una empresa periodística o una cabecera periodística tradicional, sino es una newsletter independiente de una periodista freelance que está consiguiendo una audiencia muy importante por su capacidad extraordinaria de síntesis de la información más relevante, por una redacción muy fresca, por una selección muy certera de las noticias y por una puntualidad en la distribución que no falla las newsletters en el buzón de correo electrónico cada mañana. Una de las que les recomiendo, closeletter.com, enfáticamente. Bueno, y por supuesto, también estamos presentes como universidad en esta importante tendencia que es el reverdecer de las newsletters, de las cartas confidenciales, de los boletines electrónicos. Y voy a recoger dos en este caso. Uno es el de la revista Nuestro Tiempo, que como sabéis últimamente ha renovado su apuesta digital y su estrategia digital tanto en la web como en redes sociales, y está ofreciendo una suscripción gratuita a la newsletter semanal con contenidos realmente muy interesantes que también les recomiendo. Y por supuesto, Alumni reconvirtió la newsletter que tenía en esta nueva oferta que se llama Perspectivas, que la encontráis accesible desde la web de Alumni, y los que no la estén recibiendo en el correo electrónico también se las recomiendo.
muy elegante el rediseño y contenidos que están específicamente pensados para los antiguos alumnos de la Universidad de Navarra. Bueno, con estas ideas yo creo que podemos pasar a la conversación, si les parece bien, en este entorno nuevo que dibuja para todos la pandemia, que ha cambiado muchas cosas de nuestra vida, también en el ámbito de la comunicación, también en el ámbito de nuestra relación con los demás, que ha tenido expresiones y las sigue teniendo, expresiones cotidianas, también en el humor y en los memes que nos han ayudado, como este que estamos viendo, a sobrellevar pues una temporada que ha sido difícil, dolorosa y trágica para muchos de nosotros también. Muchísimas gracias por haber escuchado. Aquí les dejo mis datos de contacto. En Twitter y en Instagram soy @jlori, como lo recordaba hace un momento Sergi Molas. Mi sitio es ecuaderno.com y mi dirección de correo en la universidad es jlori@unav.es. Entonces yo paro aquí, Sergi, Sí, y si te parece avanzamos con con las las preguntas, preguntas, porque yo sí, creo que lo más interesante aquí es conversar eh, con nuestros antiguos alumnos. sí, esto también adelanto que parece que ha habido algún problema con la conexión a Zoom. Entonces adelanto ya, como esto lo estamos grabando, adelanto que todo este contenido lo vamos a enviar a los que se han inscrito, porque me están llegando mensajes que no ha sido posible, o bueno, que no está siendo posible conectarse. De todas maneras, vamos como decías, José Luis, continuar con esta conversación pensando también en los que luego luego lo podrán ver, a los que les pedimos disculpas por los problemas que esto haya podido ocasionar, pero por también, digamos, aprovechar la oportunidad de tenerte y de preguntarte. Voy a transmitirte algunas preguntas que han ido llegando. Y bueno, en función de eso también pues vamos conversando, y obviamente aprovecho para hablar en un futuro diferido, ¿no? Para que aquellas personas que cuando escuchéis lo que estoy diciendo ahora, porque no os habéis podido conectar, que sepáis que cualquier pregunta que queráis realizar nos la podéis enviar a través de correo, por ejemplo, a alumni@unav.es, alumni@unaf.es, y nos transmitís la pregunta que queréis hacerle al profesor Orihuela para que nosotros se la traslademos y os hagamos llegar la respuesta. Así que vuelvo a insistir en que me sabe muy mal los problemas que podéis estar teniendo para conectaros, que cuando estéis escuchando esto, pues seguramente no será en directo, pero que queremos que el contenido de toda esta sesión lo podáis aprovechar también para conocer cuáles son las claves desde un punto de vista del impacto que ha tenido la pandemia en la comunicación, y traslado algunas preguntas que han llegado para el profesor Orihuela. Una pregunta, leo textualmente, es: parece evidente que la desinformación es parte de un control subliminal. ¿Qué relación existe entre el hiperconsumo de información y la inteligencia artificial como forma de control? Puedo Bueno, continuar. ¿Qué papel deberían tener los grandes buscadores de Internet desde el punto de vista deontológico? la desinformación es un fenómeno complejo, es un fenómeno poliédrico. No hay que pensar solamente en una gran estrategia de conspiración detrás de la desinformación, porque es un fenómeno que tiene muchas aristas distintas. Hay manipulaciones intencionadas de perfiles que podríamos definir como anarquistas. Eh, Hay posiciones que tienen que ver con posturas anticientíficas y antivacunas. Hay posturas que lo que hacen es distribuir información que perjudica al gobierno de turno, extendiendo la alarma social.
hay otros componentes de desinformación que tienen que ver con el humor y con los memes, porque cuando una noticia que está generada de forma paródica circula fuera del contexto en el que se puede interpretar que es una pieza humorística, los usuarios pueden llegar a creerse aquella información porque, insisto, no tienen el contexto que permite situarla como una pieza humorística o paródica, y a su vez la hacen circular entre sus grupos de confianza, que muchas veces es la propia familia, y se extiende este círculo vicioso de desinformación, a veces de una manera no intencionada, no para producir el mal, sino sencillamente por ignorancia. De modo que no hay que atribuir una causa única al fenómeno de la desinformación. Es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, y también mucho más dañino, porque estamos hablando no de una desinformación que afecte a una campaña electoral o a una posición política, sino que afecta a un tema mundial de salud en el que está en juego la vida de la gente, en definitiva. Bien, sobre el rol de las plataformas de Internet y el rol de los buscadores, yo creo que somos todos muy conscientes de cómo en el último año, y no solamente por la pandemia, sino por la parte final de la presidencia de Trump, las plataformas de redes sociales tuvieron que reconocer algo a lo que se resistían tradicionalmente, eh, y es a su responsabilidad sobre los contenidos que se vehiculan en ella. Pretendían las plataformas ser, entre comillas, neutrales o common carriers, y se dieron cuenta de que no, que tenían que tener una responsabilidad editorial porque el contenido que estaban difundiendo estaba afectando de forma real a los usuarios de esas redes. Empezaron a etiquetar conversaciones que afectaban incluso a la propia cuenta del presidente Trump, a identificar los mensajes como engañosos o a ocultarlos a determinado tipo de usuarios. Bueno, ahora mismo cuando intentamos redistribuir, por ejemplo, en una plataforma como Facebook, información que tiene que ver con la pandemia o con el coronavirus, como ha sido, por ejemplo, la invitación a este evento, Facebook inmediatamente advierte que la información que está a punto de redistribuir es referida al coronavirus y te alienta a confirmarla, etc. Entonces, ha habido una actividad creciente editorial de las plataformas tecnológicas para intentar intervenir también en este proceso de distribución de información falsa en torno a la pandemia. Es poco lo que se está haciendo y es mucho lo que se puede hacer, pero contribuye junto a ese proceso que decíamos de los organismos de verificación, de los fact-checkers, a intentar atajar este fenómeno. Bien, respecto de la identidad o el carácter ético de los algoritmos, este es uno de los grandes temas de futuro en el ámbito de la comunicación, porque los algoritmos al final son instrucciones para que una máquina procese de un modo determinado un tipo de información. Entonces los algoritmos tienen siempre la impronta de los programadores, y a veces esa impronta son los sesgos ideológicos, son las intenciones o son los intereses de los propios programadores. Ahí hay un capítulo abierto que no está ni muchísimo menos resuelto, pero en todo caso la idea inicial es que los algoritmos no son neutrales, que proyectan la identidad, la ideología, los prejuicios y los intereses de sus diseñadores. Bien, muchas gracias. Traslado otra pregunta también. Este tiene que ver con lo que comentabas sobre el auge de las suscripciones digitales, ¿no? ¿Puede el nuevo escenario liberar efectivamente al periodismo del financiamiento?
entiendo que hace referencia pues, a que bueno, no hay más pregunta escrita, pero Bien, entiendo... sí, yo lo que interpreto es que se refiere a la financiación de la sí, publicidad. sí, Es decir, en la medida en que la publicidad basada en clics eh, estaba llevando a un deterioro creciente de los contenidos digitales de los medios de comunicación, por esa práctica que llamamos clickbait, efectivamente las suscripciones, es decir, que los propios usuarios, que los propios lectores se hagan cargo económicamente del valor económico que tiene la información que consumen, es una muy buena noticia para los medios de comunicación. La diversificación de sus fuentes de ingreso, especialmente desplazándose desde la publicidad, que tradicionalmente ha sido una interrupción en el consumo de los medios de comunicación. Fijaros en el fenómeno de los bloqueadores de publicidad en los navegadores, es un fenómeno absolutamente universal. Pero claro, alguien tiene que pagar, alguien tiene que financiar la información, sobre todo si esperamos que la información sea de calidad. Y una de las vías, efectivamente, es que los usuarios, como lo hacemos para ver películas de calidad o series de calidad, pues lo hagamos también para recibir información de calidad. Y desde esta pregunta es mía, permíteme que me aproveche, porque a nivel de, o sea, muchas veces podemos pensar que, bueno, cuando hablamos de medios de comunicación, pues solemos pensar ¿no? en estas empresas y en los periodistas y en los que dirigen las empresas de comunicación y buscan nuevos modelos de negocio y que se ven afectados pues, por la crisis, pero claro, desde el punto de vista del usuario, del que vive en un mundo en el que todo se mueve al ritmo que marcan las modas, las marcas, las tendencias, las noticias, las películas, cualquier persona que haya nacido, que empiece a tener un uso normal de la comunicación, pues y que compagine con la pandemia, ¿qué futuro de la comunicación le puede esperar? ¿Esto tendrá un efecto péndulo y volveremos a situaciones pues de antes de la pandemia? ¿O cuál es un poco el escenario para los próximos años? No del día a día, sino para los próximos años, desde el punto de vista de alguien, bueno, pues que es simplemente un usuario de medios de comunicación, pero que está completamente rodeado por todo lo que tenga que ver con la comunicación. Hay una revalorización evidente de las marcas periodísticas, de lo que antes llamamos cabeceras. Es decir, al final, ante esa sobredosis de información generada por las redes y por las plataformas sociales que permiten que cualquier usuario publique contenido sin sistema de filtrado previo, ante ese entorno de saturación, de infoxicación, han surgido nuevamente con fuerza las cabeceras de los medios de comunicación, el prestigio, la reputación asociada a las marcas que cobijaban información de calidad en papel, de tanto periódicos diarios como revistas, en radio y en televisión, y también las marcas personales de los periodistas, proyectados en los medios sociales, en sus propias cuentas en redes sociales. Es decir, los usuarios de la red, ante ese fenómeno que no pueden gestionar de forma autónoma, eh, redescubren el valor que tenían los sistemas de filtrado profesionales que eran tradicionalmente los medios de comunicación. Entonces yo creo que como tendencia aquí hay un elemento muy importante que es el redescubrimiento del valor de las marcas, y a su vez las marcas han comprendido, algunas hace mucho tiempo, hace 30 años, otras lo siguen comprendiendo últimamente, que su definición como empresas informativas deja de estar ligada al soporte industrial de publicación y distribución de contenidos con el que nacieron. Ya no son un periódico que tiene una versión digital o una radio o una televisión que tiene una versión digital, sino son una marca transmedia que genera contenidos para todo tipo de plataformas analógicas o digitales,
para todo tipo de dispositivos, ordenadores de sobremesa, tabletas o móviles, y que el elemento común es el prestigio y la reputación que proyectan sobre la información. Esto está directamente relacionado con el fenómeno de las newsletters, es decir, las newsletters que he marcado antes como una de las tendencias, lo que nos está mostrando es esto: el usuario necesita un pastor, una guía que le oriente ante ese volumen extraordinario de información, que le diga no solamente lo que está sucediendo, qué parte de lo que está sucediendo es relevante, sino también en qué medida le afecta, qué relación tiene con su propia vida en su ciudad o en su país, porque este es otro de los elementos que tradicionalmente ha caracterizado al periodismo. No es solamente la selección de la información relevante que tenemos que conocer, sino entender en qué medida esa información nos afecta directamente. Entonces, una idea sería recuperar el prestigio de las marcas periodísticas, tanto corporativas como personales, y me parece que esto es fundamental. La segunda idea podría ser algo referido al carácter crecientemente agnóstico de las plataformas. Es decir, el usuario ya no está orientado por una plataforma en particular, no está consumiendo o papel o blogs, etcétera, sino que lo que está consumiendo es información relevante sobre un ámbito temático que le interesa, arropada por una cabecera de prestigio. Es decir, la plataforma tecnológica va a ser cada vez menos relevante y la marca, tanto corporativa como personal de los periodistas, va a ser cada vez más importante. Bien, tengo otra pregunta. ¿Podría definir, por favor, la nueva normalidad entre la dicotomía entre virtualidad y presencialidad como fenómeno de cambio social? Bueno, antes de la pandemia teníamos, los que nos dedicamos a la estrategia digital, un mantra que era transformación digital. Es decir, todas nuestras intervenciones, todas nuestras conferencias en algún momento tenían esta referencia a la transformación digital. Es decir, a la necesidad de reconvertir los distintos elementos de la cadena de valor de una organización a alguna forma digital. Esto se vio hasta la pandemia como pues, el típico discurso de los gurús de la tecnología que nos dicen que hay que cambiar y hay que hacerse digitales. Pero si revisáis lo que ocurrió con todo tipo de organizaciones, muy particularmente con las universidades en todo el mundo, fue que de un viernes para un lunes tuvimos que reconvertirnos a pasos acelerados en organizaciones virtuales. Bueno, lo que se ha llamado la nueva normalidad, cuyo contenido es bastante flotante por países, porque tiene que ver con las reglas de juego que se permiten en cada país, en cada ciudad o en cada región, acerca del movimiento de los ciudadanos, de las medidas de higiene, etc. Hay un componente de esa nueva normalidad que para mí es el nuevo nombre de lo que anteriormente llamábamos transformación digital. Es decir, la nueva normalidad en este sentido, digamos así, tecnológico, es asumir por la emergencia de la pandemia que realmente todas las organizaciones, todas las empresas, todas las instituciones tienen que tener, para asegurar su supervivencia, una pata fuertemente anclada en el terreno digital. Tienen que haber sido capaces de virtualizar una parte de sus operaciones para sobrevivir a un entorno en lo que la presencialidad se ha visto directamente amenazada. Muy bien. Y así como una última pregunta, también aprovechando la oportunidad de hacértela yo mismo, ¿cuál sería, si tuvieras que resumir en una lección, en una ley de oro, el mejor aprendizaje de algo, de lo que ha sucedido en esta pandemia desde el punto de vista en el impacto en la comunicación? ¿Cuál sería el mejor aprendizaje que hemos
obtenido los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, y cuál va a ser el principal beneficio que se encontrarán digamos, los usuarios de los medios de comunicación. ¿Qué ha traído de bueno esta gran desgracia que le podemos llamar pandemia? También por ver la botella medio llena. Hay muchos aprendizajes que se desprenden de la experiencia que estamos viviendo en todo el mundo desde marzo del año pasado. Algunos aprendizajes afectan directamente a las universidades como instituciones, porque tienen que ver con rescatar su dimensión de comunidad frente a la dimensión tradicional de espacios. La universidad como lugar al que se va a enseñar o a aprender, la universidad como campus, la universidad como aula o laboratorio. Y hemos visto, al tener que virtualizarnos, que también la universidad es, como fue en sus orígenes históricos, una comunidad, no solamente un lugar. Una comunidad que gracias a estas herramientas tecnológicas pues pudimos mantener a flote. También descubrimos en las universidades, como lo ha dicho en algunas ocasiones nuestro rector, que la presencialidad es un valor premium, algo que dábamos hasta ahora por sentado, que lo propio de una universidad era pues, un profe hablando en una sala de clases frente a alumnos. Pues esto realmente hemos aprendido a valorarlo, y hemos descubierto que realmente tanto los profesores como los estudiantes lo que queremos es estar juntos, porque es como aprendemos mejor y como nos ayudamos mejor unos a otros. Creo que a todos los efectos, no solamente en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de la educación, hay una gran enseñanza, un gran efecto o un gran impacto positivo de la pandemia, que es recalibrar nuestras prioridades. La amenaza que supone, no que ha supuesto, sino que supone todavía la pandemia para nuestra salud y para nuestra vida, la de nuestra familia, de nuestros amigos, es tan evidente que cuando nuestra vida está amenazada, nuestro sistema de valores cambia. Y asuntos a los que le dábamos una importancia muy grande antes de marzo del año pasado, empezamos a descubrir que realmente eran nimiedades y cosas importantes que habíamos descuidado, como mantener conversaciones cara a cara, como abrazarnos, como mantener más reuniones de cafés entre los amigos, como tener a los alumnos en un seminario, etc., empiezan a ser valoradas en su justa medida. Yo creo que esa es la gran lección de la pandemia. Cómo nos ha ayudado, cómo nos sigue ayudando a recalibrar nuestras prioridades vitales, profesionales y sociales. Pues, profesor, muchísimas gracias. Me quedo con esto, precisamente lo que queremos hacer con este ciclo de conferencias para alumni Universidad de Navarra para Latinoamérica es precisamente la idea de volver a la universidad, que no es solo ese lugar, que la universidad sois todos vosotros, todos allí donde estéis, y sois vosotros y vuestros amigos, vuestros familiares, es ese concepto de comunidad que apunta el profesor Reluguera, que nosotros queremos fomentar también, y que este ciclo, pues la semana que viene terminará. Como decía también al principio el profesor Orihuela, queremos que esto continúe. Este primer ciclo de conferencias acaba la semana que viene con Raúl Alas, una conferencia en la que servirá para darnos las claves de cómo tenemos que afrontar los problemas, la crisis, cómo afrontar con éxito la adversidad, que la tenemos, llevamos un tiempo con ella y puede que la tengamos
que seguir afrontando durante un tiempo, pero queremos saber cuáles son las claves para afrontarla con éxito. Y una vez más, a reiterar el agradecimiento al profesor Orihuela, a apuntar otra vez que las disculpas por los problemas que pueda haber ocasionado la conexión a Zoom, pero que os haremos llegar la grabación de esta sesión, y que si queréis realizar alguna pregunta, trasladar alguna pregunta más de las que han salido durante esta sesión, pues podéis hacerlo a través de la cuenta de correo. Nosotros mismos nos encargaremos de transmitírsela al profesor. La cuenta de correo es alumni@unav.es, alumni@unaf.es, y bueno, nos encargaremos de hacerle llegar la pregunta y a vosotros la respuesta. Pues profesor, muchísimas gracias. A todos vosotros también gracias, y nos vemos la semana que viene en la última sesión de este ciclo. Muchas gracias, un cordial saludo.